Bueno. Entonces vamos a ver ahora lo que son grasas. Como decía, las grasas son carbohidratos que no se disuelven en agua. Ahí está, esa es la diferencia de uno y otro. Las grasas son carbohidratos, pero no se disuelven en agua. Y entonces la grasa lo que ayuda es el cuerpo, porque el carbohidrato hace eso. Le provee energía al ser vivo. Entonces sí, también es importante. Eso hace la carne. La carne lo que hace es dar energía, porque tiene grasa. Entonces una cuestión que es carne, verduras y también frutas, ¿no? Pues sí, la famosa pirámide de los alimentos, ¿no? Entonces sí, hay que equilibrar la alimentación. No hay que comer de una sola cosa. Ni siempre hay que comer verdura. Pues sí, una cuestión balanceada. Bueno, y también pues meterle semillas, bueno, lo que son legumbres, frijol y todo eso. Bueno, ¿dudas hasta acá? Bueno, entonces ahora los ácidos nucleicos, copien lo que son grasas y también ácidos nucleicos. Son moléculas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Fósforo. Y aquí dice controlan la herencia de caracteres. Los ácidos nucleicos controlan la herencia de características. A ver, copien. Bueno, me avisan cuando terminen de copiar. Bueno, como dije, vamos a ver de manera rápida cómo es este proceso de obtención de energía en el cuerpo humano. Bueno, el cuerpo pues consume carbohidratos, ¿no? Ya sea a través de azúcares o de grasas, porque la grasa también es un carbohidrato. Entonces, el cuerpo los procesa a través del hígado y el páncreas y lo transforma en la famosa glucosa. Entre el páncreas y el hígado lo transforman en la famosa glucosa. Ahí está. Es una molécula esencial para el cuerpo humano. Es muy importante, no es dañina. Bueno, sí, hay ciertos trastornos de la glucosa, pero en sí, en condiciones normales, es importante. Y de ahí, la glucosa, el páncreas, junto con los riñones también, y sí me parece el hígado, lo transforma en la molécula de energía, que se va a llamar ATP. Ahí está. Esta es la molécula de energía. Es ATP de adenosina de trifosfato. Ahí está. No sé, no importa que se aprendan el nombre, adenosina de trifosfato. Lo más importante es la molécula de energía. Ahí está, esta es la molécula que le da energía al cuerpo humano. El ATP. Bueno, copien este pequeño diagrama.
Ahí está. Es decir, para hacer nuestros movimientos diarios requerimos una cierta cantidad de ATPs. Por ejemplo, para mover la mano, digamos que se requieren 2 ATPs. Igual caminar se requiere una cierta cantidad de ATP. Bueno, copienle. Bueno, entonces este es un proceso muy resumido, porque hay demasiados factores involucrados. Aquí yo nada más lo resumí en 3 pasos. Pero por ejemplo también la glucosa necesita de la molécula... Espérame. Requiere de la molécula adrenalina. Adrenalina para que se convierta en la glucosa en ATP. Antes de ser ATP, debe reaccionar con la adrenalina. Ahí está, antes de que suceda esto. Bueno, ya han identificado que cuando la persona está sometida o se somete a mucho estrés, se corta este proceso de adrenalina. Ahí está, se corta. Y por lo tanto la glucosa ya no se convierte en ATP. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que pues que se va a acumular en el cuerpo. Entonces sí, han identificado que el estrés es un factor para tener trastornos en la glucosa. Por ejemplo, sí, hay quienes no producen la suficiente glucosa. Se llama hipoglucemia cuando su glucosa es baja. Después están las personas que tienen exceso de glucosa. Se llama hiperglucemia o diabetes o algún tipo de diabetes. Entonces sí, han identificado, antes de la pandemia, decían que el estrés iba a ser la principal causa de mortalidad. Es decir, la principal causa de muerte. Porque iba a causar enfermedades cardíacas y alteraciones en el cuerpo. Como acá, en la glucosa. Entonces sí, el estrés es un factor que hay que tomar en cuenta. Bueno, dudas hasta acá. Esto es adicional, si quieren no lo pongan. Esto es adicional. ¿Dudas hasta acá? Bueno, entonces, si quieren extenderse un poco más en las moléculas, en las biomoléculas, también se les llama moléculas orgánicas también. Pueden consultar la guía. Bueno, aquí viene la molécula de la glucosa. Pero eso no se pregunta, no se preocupen. No se va a preguntar. Entonces sí, aquí viene mucha más información. Yo les pongo la más resumida, lo principal, lo que puede que les pregunten. ¿Sí? Entonces ya si quieren extenderse más, pueden leer la guía. Por ejemplo, esto no se va a preguntar, esto de que las proteínas tienen estructura primaria, secundaria y terciaria y cuaternaria. No, no se va a preguntar, pero si quieren leerlo, pues aquí está. Un aminoácido, bueno, es la estructura de las proteínas. Muchos lo manejan como sinónimos, aminoácidos y proteínas. Muchos lo manejan como sinónimos. Bueno, entonces sí, aquí estas son las biomoléculas. Cada una es muy importante para el cuerpo. Y, bueno, y como dije, es importante una alimentación balanceada para tener todas estas biomoléculas. También, por ejemplo, se me fue el pescado. El pescado tiene mucha proteína, es muy nutritivo. Lo que es la sardina y pues sí, en general el pescado. Lo recomiendan mucho lo recomiendan. Bueno, ya hay cuestiones a veces. Bueno, luego venden proteínas ahí en polvos, pero los que venden en polvos, esos ya no son proteínas, nada más son para aumentar el volumen del cuerpo. No, en sí no ayudan en nada. O bueno, no ayudan mucho. Más que nada son para aumentar el volumen muscular, que se vea, pues sí, como los músculos. Pero en sí los naturales son las de los alimentos.
Ah, bueno, y también están los de las vitaminas, ¿no? Las vitaminas son proteínas, son un tipo de proteínas. Bueno, pero esas ya son cuando ya hay una alteración, cuando ya hay una deficiencia en el cuerpo. Y ya se receta, ¿no? Cuando una persona ya está desnutrida. Pero así normal, en condiciones sanas, pues sí, no sería recomendable tomar vitaminas. Digo, en esas cápsulas. Sino pues de los alimentos, de los alimentos. En condiciones normales, de los alimentos. Ya si hay una alteración, una enfermedad, pues ya lo que recete el médico. A veces recetan proteínas porque ven que hay una desnutrición, o a veces cuando hay una parálisis, como, bueno, cuando hay una parálisis ya sea en el cuerpo de los miembros, pues para darle movimiento a esos músculos, a esos tejidos, pues les recetan proteínas, uno que se llama complejo B, que son proteínas encapsuladas, pues para esto, para que le den estructura a la membrana de cada célula. Y así sucesivamente. Bueno, dudas hasta acá, comentarios. Bueno, entonces vamos a ver. Vamos a ver lo que es el ADN. Bueno, un poco de genética. Pongan como subtítulo genética. Si tienen dudas, digan, no se queden con la duda. O escríbanla al chat también. Genética como subtítulo. Y pónganle acento en la E, por favor. Bueno, entonces vamos a ver. El ADN es el acrónimo o la abreviación de ácido desoxirribonucleico. Con acento en la A, aquí también se les fue. Ácido desoxirribonucleico. Su función es almacenar y transmitir información hereditaria o genética. Es decir, transmitirlo, pues sí, la información del organismo. Vamos a ver. Entonces, copien esto, copien este. Bueno, y sí, se autoduplica. Es el responsable de la división celular, de que las células se reproduzcan. Es el responsable. Porque así se duplica la información y se hacen copias exactas de la misma célula. Bueno, entonces copien estas dos características del ADN. Bueno, después está el ARN, el ácido ribonucleico. Dice es la molécula que dirige las etapas intermedias de la síntesis de proteínas. Bueno, copien esa. Ahorita les digo en resumen qué es cada uno. A ver, copien las características del ARN también. Bueno, entonces ya copiaron. Bueno, entonces en resumen, el ADN almacena la información del individuo.
Y el ARN traduce la información a las otras moléculas. Ahí está. Uno tiene la información, el ADN la tiene, y el ARN la traduce. Sí, el ADN no le puede dar la información del individuo a las otras moléculas, ¿no? O a las otras células. No lo puede hacer. Necesita alguien que lo traduzca. Es como el Internet. Así funciona el Internet. El ADN es como la señal de Internet, la información, ¿no? De la señal de Internet. Y el ARN es el módem, porque el módem traduce esa información, esa señal de Internet. La traduce y se la da a la computadora o al celular. ¿Sí se entiende? Así es en el Internet. La empresa envía la señal de Internet y el módem la traduce y se la da a las otras, a la computadora o al celular. Entonces, y así es esto. El ADN almacena información y el ARN la traduce. En resumen. A ver, copien. Bueno, ya copiaron. Ya terminaron de copiar. Bueno, entonces vamos a ver lo siguiente. El padre de la genética es Gregorio Mendel. Él hizo experimentos en chícharos para estudiar la herencia de características. ¿Y por qué lo hizo en chícharos? Pues porque le era más fácil de manipular. Porque hizo cientos de plantíos, hizo demasiados plantíos en chícharos, para así observar cómo se heredaban las características. Y eso no lo podía hacer en animales, porque pues imagínense, tener cientos de animales, pues no iba a poder controlarlos, y no iba a poder igual mantenerlos, darles comida siempre. Entonces no, a los chícharos le iba a ser más fácil controlar el experimento. Y también observar sus características. ¿Sí se entiende? Bueno, copien. Bueno, y estableció las leyes de la genética. Bueno, ya copiaron. Todas hasta acá. Bueno, y el descubrimiento
del ADN ya fue años después, muchos años después, décadas después. Se debió a Watson y Crick. Ahí está. Y de hecho, ellos le dieron el crédito a Gregorio Mendel. Es decir, los estudios de Gregorio Mendel no resonaron en su época. Como que no le hicieron caso la comunidad científica. Y ya después, Watson y Crick los retomaron. Y ya cuando dijeron que descubrieron el ADN, ya volvieron a publicar los estudios de Mendel. Si no hubiera sido por Watson y Crick, se hubieran mantenido ocultos los estudios de Gregorio Mendel. O bueno, simplemente se hubieran sido desconocidos. No ocultos porque sí se publicaron. Pero no resonaron. Entonces, pero sí, quienes ya le dieron la resonancia, bueno, pues sí, el crédito que merecía por la comunidad científica fue Watson y Crick. Bueno, entonces, y ya muchos han estudiado, pues obviamente esto de la genética ya está muy avanzado en nuestros días. Mediados del siglo pasado, igual se descubrió por medio de esto de estudiar la genética, William Feller, un matemático estadounidense, descubrió que la herencia de características se va reduciendo en factor un medio. Es decir, lo que le heredan los padres a los hijos es la mitad de sus características. Luego lo que le heredan los abuelos a sus nietos es un cuarto. Y los bisabuelos a sus bisnietos un octavo. Y así se va reduciendo. Reduciendo la mitad a la mitad a la mitad. Hasta si pasan miles de años o millones de años, ya prácticamente ya no queda nada. Prácticamente nosotros no tenemos influencia genética. No tenemos influencia genética de nuestros ancestros de miles o de millones de años. Ya la influencia genética ya es cero. Lo cual ya dijeron que refuta la teoría de la evolución de Darwin. Porque Darwin decía que las herencias de las características de un ancestro se las heredaba a sus descendientes durante millones de años. Pero aquí ya se refutó. No se pueden heredar durante millones de años, se pierden. Y bueno, y también ya por otros argumentos ya han refutado la teoría de la evolución de Darwin. Ya actualmente ya no se aplica. Incluso un catedrático de Harvard dijo, el evolucionismo de Darwin solo sobrevive en los libros de historia. Es decir, que ya no se aplica, es historia, es un antecedente. Nada más se menciona como un antecedente. Pero en sí ya no se aplica, ya no es válido. Digo, no es válido. Unos le han buscado a la evolución por otros caminos, pero en sí ya no se aplica. Bueno, ¿dudas hasta acá? ¿Comentarios? Bueno, entonces ahora vamos a ver los cromosomas. Los cromosomas son paquetes de ADN. Paquetes de ADN que contienen cada característica del individuo. Es decir, por ejemplo, los seres humanos tienen 46 cromosomas. Lo que es equivalente a 23 pares. Mejor lo pongo aquí abajo. Es decir, los cromosomas se ordenan en pares. Los 23 del padre con los 23 de la madre. Se juntan y ya por eso se van ordenando en pares. Y ya juntan los 46. A ver, cópienle.
Bueno, y es único de los seres humanos. Ningún otro ser viviente tiene 46 cromosomas. Todos los animales pues tienen su cantidad específica de cromosomas. Incluso las plantas. Hasta los virus y las bacterias tienen su código genético. Tienen ya su cierta cantidad. Bueno, y esto de los 46 cromosomas en los seres humanos surge desde el momento en que el óvulo es fertilizado por el espermatozoide. Desde ese momento, en ese preciso instante, se juntan 23 y 23, 23 del padre con 23 de la madre. Es decir, 23 están en el óvulo y 23 están en el espermatozoide. Y en el momento en el que se fecunda, en el momento de la concepción, ya es cuando se juntan los 46. Es decir, ya en ese momento ya es una persona porque tiene todas sus características. Ahí están sus 46 cromosomas, con todas sus características. Ya solamente es cuestión de tiempo para que las manifieste, ¿no? En esos 46 cromosomas ya está su color de cabello, su color de ojos, su color de piel, ya está todo. Nada más es cuestión de que con el tiempo se desarrolle y se vea, lo manifieste a la vista, ¿no? Pero en sí ya está ahí genéticamente, ahí ya está esa información. Desde el momento de la concepción. Es una personita y pues sí, está vivo, ya empieza a desarrollarse por su cuenta. Solamente necesita alimento. Pues como nosotros, ¿no? Que necesitamos alimento. Bueno, ¿dudas hasta acá? ¿Comentarios? Bueno, entonces vamos a ver. Esto sí, antes era siempre pregunta de examen. También su sexo, desde ese momento de la concepción, ya tiene su sexo, si es mujer o varón. Entonces ya está todo, por eso ya es una persona, ya tiene toda su información, todas sus características. Bueno, entonces el sexo se determina por el par 23. Antes esto era pregunta de examen, siempre era pregunta. Pero como ahora la educación está ideologizada, no sé si todavía se pregunte. Bueno, pero esto sigue siendo cierto. Es cierto, otra cosa es que ya no se enseñe, pero sigue siendo verdad. Esto es genética, esto es ciencia. Bueno, sigue siendo verdad. Bueno, entonces, si se juntan dos cromosomas X, van a ser una mujercita. Y si se juntan un cromosoma X con un cromosoma Y, van a ser un varoncito. Ahí está. Le ponen acento en la O. Entonces así es como se determina el sexo. El último par, el par 23, el último, es el que determina el sexo. Si se juntan dos cromosomas X, nace mujercita. Y si se junta un cromosoma X con un Y, es un varoncito. ¿Sí se entiende? Y solamente hay estos dos sexos, no hay más. No hay mitades y no hay combinaciones entre ellos, no las hay. No hay 3/4 ni mitades. Bueno, copienle. Y sí, esto es ciencia. Por ejemplo, en el Reino Unido, una científica, no me acuerdo, creo que era bióloga o médico, no me acuerdo qué era, pero sí, publicó un artículo reafirmando que solamente había dos sexos, mujer y varón. Y después igual causó revuelo porque está muy... Ya ven que ahorita actualmente está la ideología de género, que dicen que te puedes creer lo que tú quieras. Un día puedes ser mujer y el otro día puedes ser varón, si tú quieres, según. Entonces, entonces sacó ese artículo, que solamente existen dos sexos, no existen más. No existen los 1000 y los 101. Y después la autora de Harry Potter, J.K. Rowling, la apoyó. Sacó un tweet en su red social diciendo que sí, efectivamente, ella la apoya. Ella está de acuerdo con ella. Solamente hay dos sexos, mujer y varón. Y que mujer y varón son distintos. Entonces, ¿qué pasó después? Pues que los grupos LGTB la amenazaron de muerte. Le pusieron comentarios amenazantes, hostiles, en sus redes sociales.
e incluso amenazas de muerte, e incluso le fueron a dejar una bomba en su casa. Bueno, no explotó, era una amenaza, nada más era una amenaza. Pero aún así, pues es algo que no es correcto. Pero sí, ya ha llegado a un extremo esto de la ideología de género. Entonces sí, no cualquiera ¿cómo se dice? Bueno, al menos en Estados Unidos y el Reino Unido, que bueno, también en México ya está empezando, que se pronuncie en contra de la ideología de género, que sea más científico, pues sí, los tienden a atacar. Y lo malo es que lo están enseñando ya en las escuelas, a los niños. Eso sí está muy mal, que a los niños los quieran prácticamente obligar, o bueno, enseñar a ser homosexuales. Eso prácticamente no tienen la edad, no tienen la madurez suficiente para cambiarse el sexo, porque también les dicen que se pueden cambiar el sexo, o elegir la preferencia. Eso ya lo hará él, pues cuando sea grande, ya elegirá pues lo que quiera hacer y su preferencia, ¿no? Pero ya lo que está muy mal es que lo están queriendo obligar, ya lo están enseñando como obligación en las escuelas. En España llegaron al extremo de que un día, bueno, antes de la pandemia, cuando eran presenciales las clases, un día debían ir los niños de falda. Así era obligatorio, debían ir de falda. Entonces sí, eso ya es forzarlo, ya es una aberración. E incluso yo me acuerdo hace unos días, unas semanas, leí una noticia que una maestra de Bolivia, esto pasó en Bolivia, una maestra les dijo a sus estudiantes de secundaria que a los varones que al día siguiente iban a traer, o la siguiente clase, iban a traer un condón con semen, así de plano, y que se lo iban a enseñar a sus compañeras para que según lo conocieran y previnieran embarazos no planeados. Entonces sí, ya ha llegado una aberración, pero lo bueno es que sí reaccionaron, ya la suspendieron a la maestra y la están investigando por abuso de menores. Entonces sí, ya llega a un grado pues extremo esto. Incluso hubo un doctor que se llamó John Money en los años a mediados del siglo pasado. Él hizo un experimento para ver si la forma de crianza determinaba pues lo que les llaman roles, la forma de ser de la mujer y del varón. Se encontró con dos gemelos porque él era médico. A uno como era miembro de la comunidad judía, los gemelos, a uno lo circuncidaron mal y le cortaron un pedazo de su pene. Accidentalmente le cortaron un pedazo de su pene. Entonces él aprovechó esa situación para decir, bueno, vamos a ver a este varón que le cortaron su pene, vamos a vestirlo de mujer y vamos a tratarlo como mujer durante toda su niñez, para ver si la forma de crianza tiene que ver, ¿no?, con sus actitudes. Pero, y al otro,